Cuentos. Edgar Allan Poe, Editorial Digital. Imprenta Nacional, Costa Rica. Autobiografía literaria de Thingum Bob, Esquire, ex director del Gusetherum Football. Dado que mis años van en aumento y, según tengo entendido, tanto Shakespeare como Mr. Emmons fallecieron alguna vez, no es imposible que hasta yo tenga que morir. He pensado, pues, que bien podía retirarme del campo de las letras y dormir en mis laureles, pero ansío dejar señalada mi abdicación del cetro literario con algún importante legado a la posteridad, y quizá nada mejor para ello que narrar la historia de los primeros tiempos de mi carrera. Tanto y tan constantemente ha brillado mi nombre ante los ojos del público, que no solo estoy dispuesto a admitir lo natural de ese interés universalmente provocado, sino a satisfacer la extrema curiosidad que inspiró siempre. Por lo demás, constituye un deber de aquel que ha llegado a la grandeza dejar en su ascenso los hitos necesarios para guiar a los otros que ascenderán a su vez. Me propongo, pues, detallar en este artículo, que estuve a punto de titular Datos para servir a la historia literaria de Norteamérica. Esos importantes, aunque débiles y vacilantes primeros pasos por los cuales llegué a la larga al pináculo del renombre humano. Superfluo sería hablar demasiado de nuestros ascendientes muy remotos. Mi padre, Thomas Bob, ESQ, mantúvose muchos años en la cumbre de su profesión, que era la de barbero en la ciudad de Smog. Su negocio constituía el centro de reunión de los principales del lugar, y especialmente de los pertenecientes al cuerpo periodístico, cuerpo que provoca en todas partes profunda veneración y respeto. Por mi parte, contemplábalos yo como a dioses, y bebía ávidamente el opulento ingenio y la sabiduría que continuamente fluía de sus augustas bocas durante el desarrollo del proceso conocido por Ada. Mi primer momento de verdadera inspiración data de aquella época memorable, cuando el brillante director del Gadfly, en los intervalos del importante proceso mencionado, recitó en alta voz, ante un cónclave formado por nuestros aprendices, un inimitable poema en honor del único genuino aceite de Bob, así llamado por el nombre de su talentoso inventor, mi padre, y recibió por aquella efusión una generosa y real recompensa de la firma Thomas Bob & Company, comerciantes barberos. El genio presente en las estrofas del aceite de Bob me infundió por primera vez el divino afflatus. Inmediatamente resolví llegar a ser un gran hombre, comenzando para ello por ser un gran poeta. Aquella misma noche caí de hinojos a los pies de mi padre. «Padre, perdóname», dije, «pero mi alma está por encima de la espuma de jabón. Tengo el firme propósito de marcharme del negocio. Quiero ser director, quiero ser poeta, quiero escribir estrofas al aceite de Bob. Perdóname y ayúdame a ser grande». «Querido Thingum», repuso mi padre, el nombre Thingum me venía de un pariente rico así llamado. «Querido Thingum», agregó levantándome por las orejas, «Thingum, muchacho, eres un real mozo, y gracias a tus padres has recibido un alma. Además, como tu cabeza es enorme, contiene sin duda un cerebro considerable. Hace tiempo que lo vengo notando, y por eso tenía pensado hacer de ti un abogado. Pero la profesión ha perdido su caballerosidad, y la de político no da para gastos. Creo que no estás desacertado. El negocio de director de periódico es lo mejor. Y si al mismo tiempo puedes ser un poeta, como lo son la mayoría de los directores, dicho sea de paso, pues bien, matarás dos pájaros de un tiro. Para estimularte en tus comienzos te asignaré la buhardilla. Tendrás pluma, tinta y papel, un diccionario de la rima y un ejemplar del Gadfly. Supongo que no pretenderás nada más. Sería un ingrato y un villano si tal pretendiera, repuse entusiasmado. Tu generosidad es ilimitada. Te la retribuiré convirtiéndote en el padre de un genio. Terminó así mi confesión con el mejor de los hombres, e inmediatamente me consagré con todo celo a mis labores poéticas, ya que fundaba en ellas mis principales esperanzas para elevarme hasta la cátedra. En mis primeras tentativas de composición descubrí que las estrofas del aceite de Bob eran más un inconveniente que otra cosa. Su esplendor, en vez de iluminarme, me mareaba. La contemplación de su excelencia tenía, como es natural, que descorazonarme si la comparaba con mis propios abortos, por lo cual trabajé largo tiempo en vano. Por fin nació en mi mente una de esas ideas exquisitamente originales que alguna que otra vez,
invaden el cerebro de un hombre de genio. Hela aquí, o, más bien, he aquí la forma en que la llevé a la práctica. En una vetusta librería situada en los aledaños de la ciudad, desenterré algunos volúmenes tan antiguos como desconocidos que el librero me vendió por menos que nada. De uno de ellos, que pretendía ser la traducción de una obra llamada Inferno, de un tal Dante, copié con suma prolijidad un largo pasaje acerca de un individuo llamado Ugolino, que tenía varios chiquillos. De otro libro, que contenía numerosas obras de teatro del tiempo viejo, escritas por alguien cuyo nombre he olvidado, extraje del mismo modo y con idéntico cuidado muchos versos que hablaban de ángeles, sacerdotes bendiciendo la mesa y espíritus malignos, y muchos más. De un tercero, que era obra de un ciego, no sé si riego o indio Choctaw, no se puede pretender que me acuerde en detalle de cada insignificancia, extraje unos 50 versos que empezaban hablando de la cólera de Aquiles, de Guay y otras cosas. De un cuarto, que, según recuerdo, era también obra de un ciego, elegí 1 o 2 páginas llenas de wow y santa luz. Y aunque me pregunto qué tiene un ciego que escribir acerca de la luz, de todos modos, aquellos versos eran bastante buenos a su manera. Luego que hube pasado en limpio los poemas, los firmé a todos Opo del Doc, un hermoso, sonoro nombre, y poniéndolos en sendos y bonitos sobres separados, los envié respectivamente a las 4 principales revistas literarias, solicitando su rápida publicación y pronto pago. Pero el resultado de este bien concebido plan, cuyo éxito me hubiera evitado tantos disgustos en el futuro, sirvió para convencerme de que no es posible embaucar a ciertos directores, y dio el coup de grâce, como dicen en Francia, a mis nacientes esperanzas, como dicen en la ciudad de los trascendentales. La cuestión es que cada una de las revistas dio un terrible vapuleo a Mr. Opo del Doc en sus respuestas mensuales a los colaboradores. El Humdrum lo hizo de la siguiente manera: Opo del Doc, sea quien sea, nos ha enviado una larga tirada referente a un loco a quien llama Ugolino, padre de muchos hijos que merecían una buena azotaina y que los mandaran a la cama sin cenar. El poema en cuestión es lamentablemente flojo, por no decir chato o podeldoc, sea quien sea. Carece por completo de imaginación, y la imaginación, según pensamos humildemente, no solo es el alma de la poesía, sino su corazón. Opodeldoc, sea quien sea, ha tenido la audacia de exigirnos rápida publicación y pronto pago de su chachara. Jamás publicamos ni adquirimos colaboraciones de esa estofa. No cabe duda, sin embargo, que le será muy fácil encontrar comprador para todos los disparates que garrapatee en las redacciones del Rowdy Dow, del Lollipop o del Goose Therum Foodle. Preciso es reconocer que todo esto era sumamente severo para Opo del Doc, pero el rasgo más cruel consistía en la impresión de la palabra poesía con mayúsculas. ¿Qué mundo de amargura no está contenido en esas 6 letras preeminentes? Pero Opo del Doc era castigado con igual severidad en el Rowdy Dow, quien se expresaba así: hemos recibido una muy singular e insolente comunicación de una persona que, sea quien sea, se firma Opo del Doc, profanando así la grandeza del ilustre emperador romano de ese nombre. Acompañando la carta de Opo del Doc, sea quien sea, encontramos abundantes versos tan campanudos como repelentes e ininteligibles, que hablan de ángeles y ministros bendicientes, y que solo insanos como un Nat Lee o un Opo del Doc son capaces de perpetrar. Y por esta hojarasca de hojarascas se pretende que paguemos prontamente. No, señor, no. No pagamos cosas semejantes. Diríjase usted al Humdrum, al Lollipop o al Goose Therum Foodle. Dichos periódicos aceptarán sin duda alguna cualquier desperdicio literario que se le ocurra enviarles, y también sin duda alguna prometerán pagarlo. Esto era muy amargo, por cierto, para el pobre Opo del Doc, pero en este caso el peso de la sátira caía sobre el Humdrum, el Lollipop y el Goose Therum Foodle, a quienes se calificaba ácidamente de periódicos, y en itálicas, para colmo, cosa que debió de herirlos en pleno corazón. Apenas menos salvaje se mostró el Lollipop, que se expresó en esta forma: cierto individuo que se goza en hacerse llamar Opo del Doc, a que bajos usos se aplican a veces los nombres de los muertos ilustres, nos ha hecho llegar 50 o 60 versos que comienzan de esta manera: la cólera de Aquiles, para Grecia calamitosa fuente de innumerables males, etc.,
etcétera, etcétera, etcétera. Informamos respetuosamente a Opodeldoc, sea quien sea, que no hay en nuestra casa un solo aprendiz que no componga cotidianamente mejores versos. Los de Opodeldoc no se pueden escandir. Opodeldoc debería aprender a contar, pero lo que va más allá de nuestra comprensión es cómo se le puede haber ocurrido la idea de que nosotros nada menos, deshonraríamos nuestras páginas con sus inefables disparates. Semejantes garrapateos son apenas buenos para figurar en el Humdrum, el Rowdy Dow y el Gusterum Foodle, que no vacilan en publicar, como si fueran grandes novedades, los versos que todos sabíamos de niños. Y Opodeldoc, sea quien sea, tiene el coraje de pretender que le paguemos sus ñoñerías. ¿No sabe acaso que ninguna paga sería suficiente para que publicáramos sus engendros? Mientras leía todo esto me iba sintiendo cada vez más pequeño, y cuando llegué a la parte donde el director se burlaba del poema calificándolo de verso, apenas sobrepasaba del nivel del suelo. En cuanto a Opodeldoc, comencé a sentir compasión por el pobre diablo, pero el Gusterum Foodle mostró aún menos piedad que el Lollipop, si ello era posible, al decir: un lamentable poetastro que firma Opodeldoc ha sido lo bastante tonto para imaginar que le publicaríamos y pagaríamos una rapsodia tan bombástica como incoherente que nos ha remitido, y que comienza con el siguiente verso más o menos inteligible. Salve Santa Luz, progenie del cielo primogénito. Decimos más o menos inteligible, pero Opodeldoc, sea quien sea, tendrá la bondad de explicarnos cómo es posible que el granizo pueda ser una luz santa. Siempre lo consideramos lluvia solidificada. Nos informará, además, cómo la lluvia solidificada puede ser al mismo tiempo luz santa, sea lo que sea, y progenie. Pues, si algo sabemos de inglés, progenie solo se usa apropiadamente al referirse a niños de unas 6 semanas de edad. Pero sería ridículo seguir comentando esta absurdidad, pese a que Opodeldoc, sea quien sea, tiene el cinismo incomparable de suponer que no solamente publicaremos sus ignorantes delirios, sino que, además, se los pagaremos. Esto es verdaderamente admirable. Estaríamos tentados de castigar al joven escritorzuelo por su egotismo, publicando sus efusiones verbatim et literatim, tal como las ha escrito. Ningún castigo podría ser más severo, y bien se lo infligiríamos, si no quisiéramos evitar el hastío consiguiente para nuestros lectores. Que Opodeldoc, sea quien sea, envíe sus futuras composiciones al Humdrum, al Lollipop o al Rowdy Dow. Con toda seguridad se las publicarán. No hacen otra cosa en cada número que sacan. Sí, mejor es que se las envíe a ellos. Nosotros no nos dejamos insultar impunemente. Esto acabó conmigo. Y en cuanto al Humdrum, el Rowdy Dow y el Lollipop, jamás pude comprender cómo sobrevivieron. Mencionarlos con los caracteres más pequeños, con miñonas, y ahí estaba la ofensa, al insinuar su inferioridad, su bajeza, mientras nosotros aparecía mirándolos desde lo alto de sus mayúsculas. Oh, era demasiado duro, era ajenjo, era hiel. Si yo hubiera pertenecido a uno de aquellos periódicos, no hubiera escatimado esfuerzo para llevar a los tribunales al Gusterum Foodle. Habría podido basarme para ello en la ley destinada a prevenir la crueldad contra los animales. En cuanto a Opodeldoc, fuere quien fuese, ya había perdido la paciencia con respecto a él, y no le guardaba ninguna simpatía. Era indudablemente un estúpido, fuere quien fuese, y merecía todos los puntapiés que acababa de recibir.